nuestra salita está llena en esta oportunidad. Bueno, vamos a hablar de algo de lo que todos hemos experimentado en diferentes grados. Hablamos del dolor y ese umbral que todos tenemos de tolerancia al dolor. Y es bastante interesante, por eso nos acompañan expertos en este tema. Nos acompaña el doctor Carlos Acevedo, él es psiquiatra, y también el doctor Juan Ramón Mena, médico internista y geriatra. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Bienvenidos. Algo que me llamaba la atención acá, buscando toda esta información del umbral del dolor y demás, bueno, dice, se define como la intensidad mínima de un estímulo. Ahora, la intensidad de Henry, la de Luciano y la de su servilleta no es la misma. Explíquenos, por favor. Cada uno tenemos diferente tolerancia y adaptación a un estímulo. En este caso es un estímulo que nos va a causar sufrimiento, que es el dolor. Se da en las personas que tenemos un sistema nervioso integrado, o sea, total, ¿verdad? Que hay mitos sobre el dolor. Por ejemplo, un mito dicen que los niños recién nacidos no tienen dolor, y hay unos salvajes que le hacen circuncisión y le abren aretes a los niños pensando que no les duele. Y dicen, no siente. A partir de la 20ª semana de gestación, el niño tiene formado su sistema nervioso, entonces puede sentir dolor. Perciben el dolor. Ahora bien, ¿qué factor o qué papel tiene aquí el tema psicológico? Porque muchas personas dicen, bueno, es que ella es más fuerte que yo y tiene más tolerancia al dolor. Incluso hay personas que mencionan que dolor como el de una mujer cuando experimenta el parto es muy difícil, pues, que un hombre también lo supere. Incluso hay videos en internet donde a los hombres se les somete a este tipo de dolor que genera las contracciones. Pero bien, también se viene la pregunta, ¿cómo es el poder de la mente o qué capacidad puede tener nuestra mente para poder soportar el dolor o controlar esa sensación que a veces nos saca de nosotros mismos? Pues en un dolor a veces la gente no es como es, pues se sale de su propia personalidad. Bueno, el dolor precisamente es un dolor de cabeza para los médicos, ¿verdad? Digo, por ejemplo, los dolores de cabeza, dolores de espalda. La mayoría de nosotros hemos tenido el 60-70% dolor de espalda y dolor de cabeza. El dolor acompaña al ser humano. Ahora, la cuestión es que es muy simplista determinar que porque tenés un umbral del dolor, todos tenemos, te llega un dolor, sube este cerebro, hay una respuesta, porque no pareciera ser, es una cuestión compleja, es multidimensional, o sea, está la parte sensorial del dolor, ¿verdad?, que se siente, pero también hay una parte emotiva, afectiva, de cómo se siente el dolor diferente. Y hay otra esfera más también, que es la cognitiva, ¿verdad? O sea, y la conductual, o sea, un dolor altera la conducta, altera tu manera de ver las cosas y altera tus emociones. De hecho, el dolor está asociado con ansiedad, depresión, ¿verdad? Y eso puede aumentar más el dolor. Entonces, cada persona tiene un umbral diferente, ¿verdad? Y no puede determinarse el dolor nada más por ejemplo, hay personas que con una herida reaccionan diferente a otra, pues, y se ha visto, pero también se ha visto sobre todo con el dolor crónico los problemas. Mira, pero ya que estamos hablando de eso, hablemos de la evolución del umbral del dolor. Puede ser que nos estemos fogueando constantemente, digamos, a lo que nos vamos enfrentando para ir subiendo como nuestra resistencia, porque fíjense que ya que están hablando de eso, que reaccionamos diferentes a las heridas, quieras o no, hay niños que están sometidos constantemente a cirugías y cirugías dolorosas, que uno ve que se cortan y no les duele prácticamente, pues uno dice, a mí me pasa eso, ya estuviera que no aguanto, pues. Claro, hay hasta entrenamientos para el dolor. Sí, bueno, militarmente hablando, doctora, hay gente que También está preparada de cuerpos especiales para claro, resistir exactamente, para sufrir, hasta azotes, o cuando a los espías los torturan, ¿no? Hay gente que está entrenada y hay entrenamientos especiales. Y todo se basa en que nosotros vamos a crear sustancias, ¿verdad? Las encefalinas y las endorfinas, que son las que nos hacen ser más tolerables al dolor. Claro, esto también depende de nuestra cultura, del sexo, ¿verdad? De la educación que tengamos, del lugar donde vivamos, porque no se vaya a oír mal, pero un campesino
es más fuerte para aguantar cualquier dolor Que de la ciudad. que el de la Está persona acostumbrado al de la trabajo ciudad. duro. Claro. Exactamente, está acostumbrado al agotamiento. Claro, doctor, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo físicamente hablando? Por ejemplo, un dolor muscular. ¿Qué es lo que duele? El nervio genera una electricidad sobre el músculo como tal duele porque está inflamado. ¿Qué es lo que realmente, por qué duele en el cuerpo algo? Los estímulos son mecánicos, eléctricos y de calor, ¿verdad? Entonces esto, lógicamente, hablamos al principio que tenemos un sistema nervioso. Entonces, en toda nuestra área está inervada. Por ejemplo, la temperatura. En los experimentos, después de 45 grados, sentimos dolor, porque comienzan a dañarse los tejidos y transmite esa sensibilidad, ese estímulo a las fibras nerviosas que hay en piel, músculo, tendones, huesos, ligamentos. Inmediatamente se va por la columna a nuestra corteza y nosotros reconocemos, hacemos consciente, ¡ay! El dolor. Inmediatamente nos vemos. Lo primero que hacemos es ver donde nos duele y sobarnos. Mire, doctor, Es que lo que sucede es de que realmente el dolor es una señal de que algo pasa en el cuerpo. De hecho, es una alarma, ¿verdad? Pero también está una teoría de la puerta, o sea que es como que el sistema nervioso a nivel de médula espinal, porque por ahí pasan todos los estímulos dolorosos y tienes que procesarlos hasta cerebro, pero también el dolor no actúa nada más con esa cuestión fisiológica de receptores de dolor, ¿no? Sino que en el cerebro también tenemos otras estructuras que contribuyen a menor o mayor dolor. O sea, es como que filtrara, ¿verdad? Ahora, en el dolor, es diferente el dolor agudo, el que tuviste ahorita, a un dolor crónico. Ahora, entra en esto las depresiones. Exactamente. Y la gente aprende a vivir con ese dolor. Claro. No, también, porque inclusive en un dolor crónico puede ser que la lesión haya desaparecido y el dolor persista. Ahora, o se sobredimensione. Ese es cuando otro toca el problema. tema del cerebro y demás, pueden haber depresiones también por causa de los dolores, náuseas y todo. O sea, ya algo más que va además que hemos hablado del dolor físico, a mí me alegró mucho cuando dijeron que iba a estar con un psiquiatra, porque hay dolores espirituales y que los tratan ellos. La palabra, la expresión es: me duele el alma verte así. Me duele el corazón. Me duele el corazón, me despreció. Lorena. Y entonces, no quiso que me sentara a la par de ella. Te lo ponen en las redes. El dolor psíquico es peor que el físico. Parecen frijolitos. Entonces estas cuestiones tienen su tratamiento, como el dolor físico uno va pensando ya en pastillitas, en cremitas. Entonces el dolor espiritual, que a veces, créanmelo o no, es más fuerte que un dolor físico. físico. Como hay mucha tela que corta, bueno, pero fíjate que yo soy una persona que he vivido con dolor físico desde mis 12 años, porque tuve una fractura de cadera. Y, digamos, a mí se me dijo siempre, tenés que aprender a vivir con el dolor. Eso voy, Y entonces, y yo dije, chica, fue como que me pusieron a esa edad una cruz bien grande. Sí, no puede ahí está ser. Emocionalmente, no puede ser. no puede puede ser. Ahí ser. está, oíme, pero es que ahí está, o sea, ahí está exactamente lo que yo dije de las diferentes esferas. Ahí está lo cognitivo y los aprendizajes que uno ha tenido. Ajá. Si a alguien lo van entrenando para el dolor, no va a ser lo mismo que alguien que no esté entrenado Exacto. para el dolor. Va, ¿verdad? y entonces- los mensajes que tenés, o sea, y también, o sea, cómo concibís el dolor, eso es muy importante. Hay una diferencia entre una persona que concibe el dolor como algo desastroso o una persona que concibe el dolor como algo que tiene que superar. Y no sé si Ahí a está una raíz gran de, diferencia. y no sé si a raíz de eso, no voy a atrever a decirlo, pero siento que yo me volví un poco indoloro emocionalmente a ciertos aspectos de la vida. Bueno, es posible, está Entonces, influido. por eso está llorando, decir no. Pero digamos- ahorita que yo tuve, hace poco una crisis de dolor por el mismo problema que tengo, que se me mezcló con todo, sí sentí que estuve en el umbral del dolor, que nunca había experimentado ese dolor de una manera espantosa, que tanto como yo le mencionaba antes del corte, el médico que me vio, que me dijo, Luciano, si vos pudieras haber pasado 3, 5 días más con ese dolor, te pudo haber hasta dado un paro cardíaco, o sea, por la intensidad del dolor. No sé si es verdad o mentira. No sé si me quería asustar. Bueno, era para que te preocupara. para que me preocupara Hay más. dolores tan grandes que en la guerra en Vietnam, por ejemplo, y en otras guerras en el ejército, la famosa morfina, pues. Ajá. Es tan fuerte dolor que te tienen que drogar y dopar tanto para que resistas. Ahora, mire,
Hablemos de las personas que padecen de fibromialgia. Eso es importante mencionarlo porque no se ha descubierto que es una enfermedad como tal o los síntomas que la provocan. ¿Sienten dolor? Siempre. Fíjate que ¿Pero delicado. dónde? O sea, en cualquier Es lado. igual que el dolor del miembro fantasma. Bueno, Duele, veamos duele, qué pasa con la persona que tiene la fibromialgia. ¿Por qué sienten dolor siempre? Esta es una patología que está entre las patologías como dolor intratable, como los dolores neuropáticos de posherpéticos o... Teniéndole nervioso. Sí. Ahora, son mediados, ¿por qué no lo quitan los analgésicos normales? Porque están mediados por otras sustancias, ¿verdad? Entonces, y por eso ocupamos sustancias que bloquean voy a hablar un poco de médico, pero sustancias como la serotonina, la histamina, la encefalina, que por eso damos para estos dolores antidepresivos. Sí, y la gente antiepilépticos. Doctor, mire, yo tengo algo con eso. Estamos hablando de algo médico, algo que ustedes inyectan, pero ¿qué sucede y cómo funciona el cuerpo, digamos, a la hora de recibir el estímulo de que ya cuando duele? Porque, digamos, en algunos casos se ha dado, y les voy a contar un caso muy personal, tuve un accidente, yo me levanté y yo iba manejando, pero la misma adrenalina que yo llevaba hacía que no me doliera tanto. Cuando me sentí seguro y me senté, comencé a temblar y me empezó el dolor. Hay gente en las emergencias que hasta 9 horas después siente el dolor agudo, porque la respuesta es diferente. Ahora, hablando de los tipos de... Tú acabas de decir algo. Sí hay una respuesta de adrenalina que precisamente es de defensa. Acordate que el dolor es de defensa, entonces el dolor agudo puede diferirse hasta 9 horas doctor, después. en el Hospital Rosales, hace años que me llevó mi papá, porque me fracturé esta muñeca y era un niño de 9 años, entonces como me había escapado andar en patineta, y de ahí entonces llegamos el doctor de cabecera familiar, no te voy a meter al hospital que esté más cerca, entonces no quiero menospreciar el hospital, pero me llevó al hospital más cerca y ustedes saben que las emergencias en el Hospital Rosales se tardan un mundo para cuando la atiendan, y yo con la mano así quebrada. Ay, no. Pues pusieron a la par una señora que tenía 16 puñaladas en las piernas, 16 puñaladas en las piernas. Y la señora gritaba, cuando yo vi a la señora con 16 puñaladas, a mí me quitó el dolor. Vámonos. Mire, Con mi táctica pícara me llevaron al médico privado porque no me duele. Y de verdad que no me dolía. Abonando me impresionó. a lo que Edwin menciona de los hospitales. Estaba leyendo también de que cuando a alguien lo van a meter a una operación, psicológicamente, y me cuenta, si le dicen, por ejemplo, bueno, yo por ejemplo he tenido 2 operaciones. Entonces, de busto, yo le tengo temor a las inyecciones. Entonces, pero en la primera era como, mira, un pinchón de abeja y no te va a doler, no sé qué. Pero en la segunda yo psicológicamente ya sabía el dolor y de ahí yo sabía que me iba a dormir, me iba a despertar y ya estaba. Entonces, ¿a qué voy? Es cierto entonces que psicológicamente si le dicen, mira, sí te va a doler un poquito cuando despertes o va a ser así. Hay condicionamientos, o sea, hay condicionamientos acerca del dolor, o sea, de hecho eso se ocupa en el tratamiento, ¿verdad? Porque se descondiciona la respuesta al dolor. Como dicen, el dolor es puramente mental. No, mire, una cuestión última, mire, sí, exactamente, no. Que se adapte uno a... Exacto, el dolor eso es un ejemplo de cómo nosotros no podemos separar lo psicológico de lo físico. Actuamos como una unidad, no se puede separar lo físico de lo biológico nunca del cuerpo. Y cuando el alma sufre, el cuerpo llora. A mí me duele el alma, doctor. Qué interesante. Muchísimas gracias. Con expertos así quisiéramos pasar toda la mañana, pero le dejamos a usted los puntos importantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, sí, nos acompaña el doctor Carlos Acevedo y Juan Ramón Mena. Muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Gracias, así somos aquí. Bueno, continuamos con más de Hola El Salvador. Mire.